seguir analizando lo que ocurre en nuestro país con el silencio total y absoluto de la presidenta Dina Boluarte. Porque no quiere conversar con los medios, no quiere hablar con los periodistas, de cuando en cuando, en parte de sus presentaciones, lanza algún mensaje y se ha referido el día de hoy, lo conversábamos al inicio del programa, a la posición que debe tener nuestro país frente a lo que ocurre en Venezuela, a esta dictadura y este fraude electoral que es completamente evidente y que lo había dejado muy claramente el señor González Olechea. Con el nuevo canciller parece que la situación no es tan clara. ¿Fue una buena decisión cambiarlo o no? Lo vamos a conversar, por supuesto, no solo este tema, sino de muchos más, con Milagros Muñoz, comunicadora, nos acompaña esta noche, y Juan Cheput, exministro, excongresista. Y vamos a conversar sobre ese primer punto. ¿Qué sensación se tiene, iniciamos con las damas, sobre esta posición y las palabras que hoy ha tenido la presidenta Dina Boluarte? ¿Realmente ha marcado distancia de lo que ocurre en Venezuela? Yo creo, a mí me genera principalmente suspicacia, porque en principio podríamos pensar que ideológicamente hablando no quiere marcar distancia o quiere retrotraerse de la posición marcada en la gestión anterior. Pero yo dudo mucho que Dina Boluarte esté pensando ideológicamente de no desvincularse de Venezuela. A mí me genera suspicacia de repente algún otro tipo de vínculos que puedan haber con Venezuela que hayan hecho que se sienta la necesidad de cambiar pues al ministro y sentar otro tipo de posiciones, ¿no? Es algo muy curioso, por decirlo menos. Pero lo que se ha mencionado el día de hoy, yo no voy con gobiernos dictatoriales, yo no voy con los fraudes electorales, pero no mencionar específicamente en ese momento a Venezuela, ¿qué sensación le deja? Obviamente está actuando con mayor tibieza y retrotrayendo todo lo que anteriormente se había manifestado, ¿no? ¿No quiere poner una posición clara a la presidenta Dina Boluarte o lo ha intentado hacer y no le ha salido muy bien? Mira, es un hecho de que hay una ambigüedad, sin ninguna duda, ¿no? Porque en materia de plantear una posición respecto a una dictadura no caben ni derechas ni izquierdas. Pero yo creo que el error surge cuando en su momento, y lo mencioné el mismo día que lo planteó el canciller, cuando él habla de reconocimiento de presidente electo. Yo señalé en esa oportunidad que no podía la posición peruana indicar que era presidente electo el señor Edmundo González Urrutia, por una sencilla razón, no había culminado el conteo de los votos. Entonces, eso se celebró acá, pero ahí ya se partía de una posición extrema, ante la cual guardó silencio el presidente del Consejo de Ministros, ahí primer error, por falta de personalidad o no sé qué, y la propia presidenta de la República. Luego yo señalé que las posiciones del país le corresponden a la presidenta porque según la Constitución ella es la que maneja las relaciones exteriores, las dirige, así literalmente lo señala la Constitución, y no el canciller. Entonces, luego sale un editorial del Washington Post, porque acá la prensa peruana empezó a señalar que el Perú era el primero en reconocer y que lo había seguido Estados Unidos. El Washington Post dice con absoluta claridad, no hemos reconocido. Hemos sí celebrado el triunfo, hemos dicho que es lo que hace cualquier país. Cualquier país cuando suceden esas cosas, el mismo día llaman los presidentes, reconocen el triunfo electoral, pero no es el presidente electo. Más bien eso generó un problema. Entonces, ha pasado todo este periodo sin que se manifiesten ni el premier ni la presidenta, ¿no? Y luego sale esta salida abrupta del canciller, lo cual a mí me demuestra de que hay celos, lo ven a él como un personaje presidenciable. Si él llegaba a la PEC, por ejemplo, que es en 2 meses, y luego la inauguración del puerto de Chancay, ¿no? Con esos 2 eventos, habiéndose él inscrito en el PPC, se iba en olor de multitud en diciembre. ¿Y eso vendría desde la propia presidencia, desde la presidencia del Consejo de Ministros? Yo creo que no solamente hay razones diplomáticas, sino también políticas para su salida. Circunscribirlo al tema diplomático creo que es... No estamos mirando más allá. Más allá. También hay razones políticas y también razones de empatía. Porque como yo hablaba con otras personas que han sido ministros, a cualquiera nos puede suceder que nos quedemos dormidos en un evento, a todos creo que nos ha pasado en algún instante, pero tu compañero de izquierda o derecha te codea, ¿no? Claro. Mira, yo inclusive a un amigo, que no voy a mencionar obviamente su nombre, lo he llamado por celular, ¿me entiendes? Así, para que él se zumbó y se paró, claro, ¿no? Pero tú vistes al premier que en ningún momento le pasa la voz. Verdad. O sea, teniéndola a la derecha. Formando parte de un mismo equipo, queriendo dar un mismo transmitiendo mensaje. esa imagen, ¿no? Claro. Entonces, eso me demuestra, pues, de que había ahí
por lo menos problemas personales, ¿no? Y que la presidenta además, la verdad, sigue encendiendo con este silencio ante los medios de comunicación. El no querer conversar con los periodistas, pero lanzar estos mensajes donde, claro, no hay ninguna repregunta, digo lo que quiero, pero nadie me cuestiona. ¿La está llevando por un buen camino la presidenta? No, en principio yo creo que aparte de inexperiencia, está acostumbrada obviamente a no declarar y no hay agendas claras. Están tratando de meter algún tipo de agendas, por ejemplo, con el tema de la fusión de ministerios, para tratar de posicionarla de alguna manera un poco más positiva, como que si existieran proyectos país, que creo que no existen, pero se quiere hacer el ademán. Y yo creo que es un problema, pues, fundamental de ella como política, ¿no? Y como una persona liderando un equipo que no tiene rumbo. Y en este caso, si se conversa con los periodistas, ¿va a poder aclarar situaciones como la del ministro del Interior? Por eso es que creo que no puede enfrentar cuestionamientos porque no tiene cómo hacerlo. No, pero qué importante lo que ha dicho Milagros, ¿ah? O sea, acá no hay agenda. Si nosotros miramos cuál es la agenda mediática del país, vamos a ver temas faranduleros, ¿no? O temas vinculados al señor Andrés Hurtado, ¿no? Que no tienen absolutamente mayor importancia más allá de lo que significa. Aunque claro, sí, la onda expansiva, como bien decía claro, Beto, relacionada a la Fiscalía, obviamente en eso sí, pero es penoso que estemos circunscritos a eso. O sea, el tema país, las relaciones con Venezuela, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema económico, no hay un liderazgo. Al inicio de esta conversación, tú señalabas que la presidenta no planteaba ni un tema en especial, ¿no? Que está sin declarar. Entonces, ¿cómo va a conducir ella cualquier tipo de proceso? El solo hecho que hayas tenido dos invitados que están discrepando de la ley, que tengas un grupo de fiscales que plantea un comunicado, que tengas a los congresistas defendiendo su posición, significa que no han hecho lo elemental en una política pública, conversar. Llamar a los stakeholders, a los involucrados. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas del otro? Para sacar en conjunto una propuesta legal que sea afín a todos, pero sin conversación. Sacas un documento como el que estamos viendo. Yo primera vez que veo post-mortem, post-salida del documento de la ley, que empiece la discusión pública cuando ha debido ser antes. Eso demuestra la falta de liderazgo de la Presidenta de la República, total, y del Premier. Y vamos directamente al ministro del Interior, que hoy se presentó en la Comisión de Fiscalización. Hemos escuchado al capitán Junior Izquierdo señalando que sí, estos son audios verídicos, habría que esperar el peritaje, pero él confirma que se trata de la voz real del ministro del Interior. Pero que vemos, no pasa absolutamente nada, sigue abrazándose con la presidenta Dina Boluarte, sigue liderando la cartera. ¿Qué señal nos da eso? Para comenzar, yo creo que hay mucha estabilidad o predictibilidad en sentido de que para el ministro, de que se va a quedar y que va a permanecer en el cargo. Y está completamente seguro. Yo creo y habría que que preguntarnos por qué. Yo creo que sí, y bueno, sí, los cuestionamientos pueden ser muchos, ¿no? Lo segundo que considero es que no está sabiendo responder a la crisis que está teniendo. Porque en caso de que los audios sí sean reales y no como él dice, que no es su voz, entonces se está adelantando a responder a una crisis de reputación que en el menor plazo posible va a desmentirlo. En todo caso, antes de responder a la crisis tienes que preguntarte y evaluar, ¿es verdad lo que se está diciendo de mí para ti y para tu equipo pues, de confianza? ¿No? ¿Es verdad? Sí, no. ¿Hay más? Sí, no. Y si lamentablemente pues sí es verdad y si hay más y van a seguir saliendo, obviamente tu primera respuesta no puede comenzar a ser esto es falso, porque eso es algo muy sencillo de desmentir en el corto plazo. En un peritaje rápido. Exactamente. Y va a venir otra crisis posterior y se va a hacer como un efecto bola de nieve. Entonces creo que las estrategias de respuesta a la crisis no están siendo tan efectivas, ¿no? ¿Y no basta solo estos cuestionamientos para que ya haya salido del cargo? Eso depende de los objetivos y las prioridades pues, de la presidenta o del premier, en todo caso, de quien le esté dando la confianza pues, al ministro. Pero para la imagen del gobierno en general, ¿no debería ser eso lo adecuado? Yo no creo que la imagen sea una prioridad para el gobierno, francamente. No les importa. No. Eso queda clarísimo, pero en tal caso el ministro del Interior es de los más cuestionados. Es un incompetente. O sea, hay que hablar sin eufemismos. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer en Horas de la Mañana,
a una persona la asaltan a la salida de un centro comercial, no ofrece resistencia, que es el consejo que da la misma policía y todos, y por la nuca le meten un balazo y lo Horrible. matan. Luego abalean a una combi y muere una señora de 60 años. Luego un chico, por defender su laptop, le meten un balazo en el estómago. Luego asesinan a una persona que está sentada en una losa deportiva. En un solo día 5 muertos, y en este país nadie se cae de espaldas. Y tenemos a un incompetente como el señor Juan José Santibáñez, y estoy hablando yo, no tú, por si acaso, para que no venga después a meterle juicios a cualquiera, ¿no? A una periodista digna como tú, ¿no? O sea, el que habla soy yo. Este señor se mete en el plan de decir de que estadísticamente estamos mejorando. O sea, la verdad es que es un atrevimiento el que está haciendo la Presidenta de la República al respaldar a una persona que no da resultados. Por sus hechos los conoceréis. En estos momentos hay una pugna entre la Fiscalía, el Ministerio del Interior, hay un desorden ciudadano, hay una incompetencia manifestada en los asesinatos diarios, una ola criminal como nunca se ha visto en el país. ¿Y qué es lo que tenemos? Un grupo de congresistas como el señor Cueto, la señora Patricia Juárez, que dicen no hay elementos para decir de que el señor tiene que salir. ¿Qué es lo que hay detrás? Estos congresistas no se dan cuenta que son repudiados porque la ciudadanía no encuentra respuestas en quienes deben de darlas. ¿Por qué se está manifestando la gente con piedras, con orines en todas partes? Porque no encuentra que los factores que tienen que significar como válvula de escape en un momento en el cual ellos ven hacia la izquierda y la derecha una respuesta a los problemas de seguridad no responden. O sea, la invitación, por ejemplo, ahora el ministro del Interior va a ser solamente eso, una invitación, Por supuesto. digamos, quedar bien frente a la tribuna, pero no va a haber una interpelación, no va a haber una Pero mira censura. lo que preguntaban hoy día, ¿cuánto costó el chifa? ¿Cuánto costó el chifa? Sí. O sea, esas son preguntas. O sea, acá yo lo que espero es que el fiscal Villena, y yo estoy seguro que el fiscal Villena no se va a dejar amedrentar de ninguna manera y que empiece un peritaje cuanto antes de los videos, porque no puede ser de que una persona que está de ministro de Estado tenga este tipo de cuestionamientos, que son cuestionamientos realmente muy graves. Es decir, yo también creo que basta con los cuestionamientos antes incluso de cualquier proceso de investigación que culmine como para retirarlo. Ya te quita autoridad Por moral, supuesto. porque mira, en estos momentos se le está otorgando a la policía una responsabilidad muy grande en la labor preliminar de investigación. investigación Y preliminar. tiene que ser una persona que está, en lugar de coordinar con la fiscalía ese proceso, porque la segunda parte, la preparatoria, obviamente siempre está en manos de la fiscalía, no puede coordinar porque están con un diálogo de sordos porque utiliza el conflicto. Y la Presidenta de la República, que es la verdadera responsable, mantiene a ese señor en ese puesto. O sea, si hay más muertos en el Perú, es responsabilidad directa de Dina Boluarte y del Premier y del Ministro del Interior. La Presidenta y el Premier por mantener a una persona que está demostrando cero liderazgo, cero competencia, cero capacidad. Y encima con cuestionamientos morales. ¿Y también tendrían que asumir la responsabilidad de no encontrar a Vladimir Cerrón? Por supuesto, mira. Información como esa hay que verla en contexto. El año pasado, en enero, en un condominio de Asia, claro. el general Angulo se acercaba a un operativo para capturar a Cerrón y encuentran a El la vehículo. televisión. Ah. ¿No? Entonces se dice, ¿cómo es eso? Y cuando entrevista esas cámaras de televisión a unas personas, indican, no, hace como 1 hora parece que se ha ido. Entonces, ahí es la primera vez que el general Angulo y otros miembros de las fuerzas policiales indican de que ese señor está siendo informado. Luego, en marzo, señala de que son de Palacio de Gobierno, probablemente provienen del más alto nivel, indica él. Y luego, ¿qué sucede? Lo saca el general Torres, el ministro Torres lo saca a Angulo de la policía, al general Angulo. Ahora se ha vuelto a ratificar. Entonces, no es una cuestión de audios. En cualquier proceso de investigación política, ¿no? Porque estoy hablando como político que debería hacer este Congreso, tú empiezas a juntar las piezas, porque la función de un político no es la parte jurídica, la función de un político es encontrar evidencias y entregárselas al fiscal. Los cuestionamientos... Y acá los señores se preocupan del chifa. O sea, ¿qué tipo de parlamentarios tenemos? Disculpa que me Sí. No, y trataron de justificar, de decir, para algo llegaremos. Sí es importante preguntar cuánto costaba No, un por plato en el favor. chifa, pero absurdo totalmente. ¿Cerrón va a ser en algún momento el punto flaco que haga trastabillar este gobierno? Yo creo que puede ser un punto de inflexión, ¿no? ¿Hasta dónde más podemos aguantar en la agenda pública
la no captura de Cerrón, ¿no? Es algo que la gente ya está pidiendo y ahí se está entrampando todo, inclusive la imagen de todo el gobierno. Por un lado tienes un Santibáñez que de saber dónde está Cerrón, si es que lo sabe, no puede utilizar ese recurso para impulsar su imagen pública, pero también tienes a una Dina Boluarte que también se ve afectada por no querer, de ser el caso, tal vez, que se encuentre Cerrón, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado, pero como siempre un placer conversar con ustedes. Muchas gracias, Milagros. Nos vemos. Chao, chao.